Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es la promiscua e interesante vida de Enid Lindemann, la belleza mortal. Así es, mis estrellas. Nacida con el nombre Enid Maude el 8 de enero de 1892, Lady Kenmare, como sería llamada más tarde, fue el quinto hijo de Florence y Charles Lindemann. Este último, comerciante de vinos en Australia, hijo del hombre que había puesto a Australia en el escenario mundial del vino. Ella creció junto a sus 6 hermanos en Stratfield, un suburbio al suroeste de Sydney, un lugar rodeado de espacios abiertos y playas solitarias. Y Enid dejó la escuela con un objetivo en la vida: casarse bien. Pero al final de su vida, sus escándalos habían llegado a todo el mundo, incluso cuando mantenía en la sombra sus secretos más ruinosos, siguiendo el lema «Nunca estés enferma, nunca tengas miedo y nunca tengas celos». Sus 4 matrimonios estuvieron horriblemente condenados. Aún así, lo que la hizo realmente infame fue lo que los periódicos de chismes no estaban exponiendo. El inicio de la infamia de Enid comenzó en un baile benéfico en el ayuntamiento de Sydney, Australia, en 1913. Enid, en aquel entonces de 21 años de edad, de casi 6 pies de altura o 1,82 m y con ojos verdes y cabello rojo, se destacó entre todas las jóvenes debutantes y participantes en la fiesta, tanto así que el magnate naviero estadounidense Roderick Cameron, de 45 años, no pudo evitar acercarse y hablar con ella. Luego hizo mucho más que solo hablar. Cameron estaba tan fascinado por el dominio de sí misma, los encantos y la personalidad un tanto marimacha de Enid que le hizo una pregunta extremadamente importante. ¿Se casaría con él? Y lo más importante de todo, ¿compartiría su importante riqueza? Sin preocuparse por su creciente edad junto con su creciente saldo bancario, Enid dijo que sí. Pero el matrimonio no resultó como ella imaginaba. Al principio, la nueva vida de Enid como esposa de Cameron era encantadora. Él la llevó a Manhattan, donde recorrieron la ciudad divirtiéndose con la alta sociedad. Aunque Enid se sentía frecuentemente sola en este mundo frenético, en este mundo en rápido movimiento, otras partes de su vida avanzaban igual de rápido. Al cabo de unos meses quedó embarazada, y ese no fue el único cambio que se avecinaba. Enid dio a luz a un bebé llamado Rory, cuando todavía tenía poco más de 20 años de edad. Entonces sobrevino la tragedia, y no por última vez. Su marido, mucho mayor que ella, enfermó de cáncer y falleció, todo antes del primer cumpleaños de su pequeño hijo. De vuelta en Australia, el foco de la terrible noticia se centró en su esposa, como señaló el diario Sydney Morning Herald. La hermosa muchacha de 23 años que se casó con un millonario de 45 ahora ha enviudado. Pero un año después de la muerte de su marido, Enid se había despojado no solo de sus malas hierbas, sino también de su anillo de bodas. Si antes Enid se sentía sola en Nueva York, ahora lo estaba doblemente, aunque tenía un consuelo. Tras el fallecimiento de Cameron, Enid se transformó en heredera. Su difunto marido le había dejado prácticamente todo su enorme patrimonio, y ahora ella era millonaria. Sin embargo, este enorme regalo tuvo un inconveniente. Enid, joven e impresionable, ahora era un imán para los buscadores de fortuna. De hecho, parece que así es como a ella le gustaba. Si antes Enid era demasiado joven y estaba demasiado casada para descubrir lo que realmente quería en un hombre, su nueva vida de soltera reveló la verdad. Le gustaban los hombres poderosos y un tanto desordenados. Rápidamente entabló un romance con el financiero estadounidense Bernard Baruch, quien era consejero del presidente. Aún así, Enid no tenía ninguna obligación de caminar hacia el altar con él. Como ella dijo, no era muy bueno en la cama y era muy malo. Sin embargo, su siguiente aventura no tuvo nada que ver con los hombres, al menos al principio. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Enid mostró su verdadera cara, su verdadero rostro. El dinero del testamento de Roderick le dio la libertad de viajar y, a pesar de que Europa era una zona de guerra, en 1916, ella y su hijo fueron a Londres y luego a París, donde pasó sus días como conductora de ambulancia privada para ayudar al esfuerzo bélico. De hecho, ella fue quien compró la ambulancia y la preparó para el servicio.
Francia cambiaría a Enid. Ya no era la colegiala desgarbada ni la joven y tímida esposa de un hombre de negocios neoyorquino que echaba de menos a sus padres. A los pocos meses de su llegada a París, llegó a la oficina de guerra de Londres la noticia de que estaba causando estragos entre los oficiales. Sin embargo, mientras Enid salvaba valientemente a los hombres durante el día, los mataba de noche, casi literalmente. Siempre atrevida, Enid disfrutaba ensuciarse las manos durante sus turnos de ambulancia, pero también disfrutaba dándose a sí misma el tratamiento de Cenicienta y apareciendo en veladas, vestida y peinada elegantemente. Esto era simplemente demasiado para los hombres que la rodeaban. Casi todos estaban desesperadamente, incluso destructivamente, enamorados de ella donde quiera que fuera. Fue entonces cuando comenzaron a circular las historias. Que un marido muera prematuramente es una cosa, pero por esta época empezaron a suceder cosas más oscuras en torno a Enid. Según los informes, uno de los admiradores de Enid se arrojó frente al lujoso tren Le Train Bleu o el tren azul cuando escuchó que ella estaba saliendo con otra persona. Otro hombre, después de vislumbrarla y seguirla hasta su casa, se hizo estallar a sí mismo cuando ella le dijo que no estaba interesada. Luego, en una historia quizás más extravagante, un tercer pretendiente saltó de un barco al puerto de Sydney solo para ser devorado por tiburones. Su efecto en los hombres fue tal que, años más tarde, recibiría una llamada telefónica a la casa de Enid de parte de una tal señora Erskine, cuyo marido, un anciano general retirado, se estaba muriendo. ¿Dónde van a enterrar? De parte de una tal señora Erskine, cuyo marido, un anciano general retirado, se estaba muriendo. ¿Dónde van a enterrar a Enid cuando muera?, preguntó la mujer. Sorprendida, la criada que atendió el teléfono respondió que no lo sabía. Bueno, pregúntale a ella, exigió la señora Erskine. Mi marido siempre la ha amado, y como no pudo estar a su lado en vida, quiere estar a su lado en la muerte. Dile a Enid que debe decidirse, porque no tengo intención de seguir desenterrándolo. Y ya sea que estas historias sean verdad o ficción, la siguiente mala decisión de Enid fue demasiado real. Cualesquiera que sean los oscuros chismes en torno a Enid, su dinero todavía hablaba más que su reputación. Así que cuando un aristócrata rudo llamado Frederick Cavendish la conoció, estaba listo para intervenir. Después de todo, el apuesto teniente coronel no se ganó el apodo de Caviar Cavendish por estarse ajustando a un presupuesto, y la seductora Enid tenía suficiente dinero para los dos. Cavendish tenía gustos caros, pero no tenía los medios para financiarlos. De hecho, el tonto aristócrata había sido estafado para quitarle su propia herencia, y esto, combinado con sus hábitos de gasto, lo habían hecho muy pobre. Lo que hace que la próxima decisión de Enid sea aún más alarmante. Ella accedió a casarse con él, porque ella necesitaba a alguien que administrara todo su dinero. Esta relación sin duda se encaminaba hacia el desastre, pero antes de eso hubo un escándalo. Para ser justos, Enid no era una niña ingenua en ese momento y aprovechó su poder en su matrimonio de maneras increíblemente lascivas. Según la propia Enid, cuando fue al lugar donde estaba destinado Cavendish, en El Cairo, Egipto, una amiga retó a la mujer aburrida a acostarse con todos los hombres de su regimiento. Según la amiga, eso es exactamente lo que hizo Enid. El lunes 18 de junio de 1917, en la Embajada Británica en París, Enid, de 25 años, se casó con Frederick Cavendish, 15 años mayor que ella. Él permaneció en su regimiento mientras Enid viajaba entre Londres y París con su hijo Rory. Luego, unos años después de casarse, la familia se mudó a El Cairo, Egipto, cuando el regimiento de Frederick fue reasignado. Enid prosperó en el exótico y misterioso Medio Oriente. Lo recordaría más tarde como uno de los momentos más memorables de su vida, con picnics junto a las pirámides y viajes lánguidos navegando por el río Nilo. Grandes bailes en mansiones de arenisca y carreras de caballos a la luz de la luna en el desierto del Sahara. Mientras estuvo en la ciudad de El Cairo, Enid no se limitó a retosar con los oficiales humildes. También entabló un coqueteo nada menos que con Lord Carnarvon. El 4 de noviembre de 1922, el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba del niño rey egipcio Tutankamón. Su patrocinador financiero, el conde de Carnarvon, permitió que solo unos pocos elegidos visitaran la cámara con su carro y su trono reluciente de oro. Enid Cavendish estaba entre ellos, habiendo conocido y fascinado al conde.
Ahora bien, si se dijo que una maldición cayó sobre todos los que entraron a la tumba, la propia maldición de Enid estaba a punto de volver a entrar en acción. No es que estuviera sola en sus transgresiones matrimoniales. La naturaleza del matrimonio de Enid y Frederick fue pragmática. A pesar de sus aventuras mutuas, Enid dio a luz a una hija que se llamaría Patricia Enid, esto el 30 de junio de 1925. Puede que el amor romántico estuviera ausente, pero Enid estaba claramente contenta con la relación, con la llegada 15 meses después de otro hijo llamado Caryll. Gracias al dinero de Enid, Cavendish pudo mantener un establo de caballos de polo mientras Enid los entrenaba y la pareja pasaba su tiempo libre paseando juntos, hasta que el destino volvió a golpear. Sin embargo, el matrimonio tuvo un final abrupto el 8 de diciembre de 1931, cuando Frederick fue descubierto por su ayuda de cámara, desplomado en la sala de estar del apartamento. Había tenido una hemorragia cerebral, lo que convirtió a Enid en una viuda en serie. Además de eso, en el momento de su fallecimiento, el patrimonio de su esposo Cavendish solo valía un par de cientos de libras esterlinas, unos cuantos cientos de dólares. Enid, sin embargo, todavía tenía sus propias montañas de dinerito, e iba en camino hacia la más infame de sus uniones, de sus relaciones románticas. Poco después de decirle adiós a su esposo Cavendish, Enid conoció a un hombre muy importante y escandaloso, Marmaduke Visconde Furness. Él era el sexto hombre más rico del mundo. Marmaduke Furness tenía una mano de póker ganadora cuando vio por primera vez a Enid Cavendish en el casino Le Touquet a finales del verano de 1932. Inmediatamente perdió interés en las cartas. Él les dijo más tarde a sus amigos: «He visto muchas mujeres hermosas, pero desde el momento en que Enid entró en la sala, mi corazón se detuvo». Marmaduke era uno de los hombres más ricos del mundo gracias a su padre y a las dudosas fortunas de las guerras, para las cuales sus fábricas construían y suministraban barcos. Luego vendió la mayor parte del negocio familiar en un acuerdo valorado en millones. Después de ver por primera vez a Enid en el casino, pasó la siguiente semana colmándola de regalos. Le envió joyas y flores, y puso a su disposición su auto Rolls-Royce, conducido por un chofer. Ella devolvió todo, pero cuando descubrió que ella tenía reservación para viajar de regreso a Londres a bordo del Golden Arrow, el tren de lujo entre Londres y París, la convenció de cancelar y volar con él en su avión privado. Cuando llegaron a Londres, llevó a Enid a cenar al restaurante Savoy, donde le entregó los títulos de propiedad no solo del apartamento que estaba alquilando en Chelsea, sino de todo el edificio. Enid estaba enganchada. Les dijo a sus amigos muchos años después: «No había nada en el mundo que Duke no estuviera dispuesto a darme. De todos los hombres que me amaron, y algunos eran tan ricos como Duke, solo él puso el mundo a mis pies». Pero si bien Marmaduke tenía mucho más dinero que Enid, él llevaba consigo a cuestas otras cosas. Si la vida amorosa romántica de Enid tenía tras de sí dos trágicos fallecimientos, los antecedentes románticos de Marmaduke Furness también parecían una película de terror. Su primera esposa, una enfermiza mujer llamada Daisy, había fallecido durante un crucero y tuvieron que darle sepultura en el mar. Fue un giro de los acontecimientos tan extraño que la gente creyó que Marmaduke Furness incluso había matado a su propia esposa. Dicho esto, dada la personalidad del vizconde, el que la gente generara este rumor, el que la gente afirmara esto, no fue una gran exageración. Furness era un hombre notoriamente celoso, al que le gustaba controlar a sus amantes, y era propenso a enfurecerse si no le obedecían. Estas cualidades se habían manifestado mucho durante su enconado segundo matrimonio con Thelma Furness, quien lo engañó con el futuro rey de Gran Bretaña, Eduardo VIII. Cuando conoció a Enid, Furness había pasado por un divorcio vergonzoso con Thelma y no era un soltero de buen comportamiento, como lo demostraría su extraño noviazgo. Se casaron discretamente el 3 de agosto de 1933 en la oficina de registro de Westminster. Marmaduke insistió en que su nueva esposa le entregara la fortuna heredada de Cameron como parte del acuerdo matrimonial. La decisión de Enid de cambiar su preciada independencia por una promesa de comodidad, por lujosa que fuera, resultaría un error importante del que se arrepentiría. Sintiendo que Furness tenía suficiente dinero para mantenerlos ambos, entregó la fortuna que había heredado de su primer marido al vizconde.
Aunque se había aferrado a su fortuna durante sus 2 primeros matrimonios, por alguna razón Enid decidió que Furness se merecía su confianza. El vizconde inmediatamente demostró que no era digno de tal confianza. Marmaduke Furness era exigente con todos los que lo rodeaban. Una vez se había distanciado de su propia hija por haberse casado, según dijo, con un maldito comerciante. Pero el hombre era particularmente insoportable en casa. Probablemente sufriendo de trastorno obsesivo-compulsivo, Marmaduke insistía en que le plancharan los cordones de los zapatos y que alguien le puliera las uñas varias veces al día. Incluso los intentos de Enid de acercar a sus hijos con Marmaduke Furness acabaron en desastre. Aunque Enid tenía 3 hijos de sus matrimonios anteriores, Marmaduke Furness no quería tener absolutamente nada que ver con ellos. Resultó que Marmaduke no tenía intención de hacerse responsable de los hijos de Enid. En su casa, Rory, Patricia y Carol permanecían fuera de la vista, restringidos a 1 hora por la mañana con su madre. Cuando los niños lo conocieron por primera vez, Enid los animó a hacer una reverencia y luego llamarlo papá. La fría respuesta del vizconde: no soy tu padre y no me llames como tal. Y bueno, si esto parecía malo, había muchas más cosas por venir. Durante los años siguientes, Marmaduke aterrorizaría a la otrora pacífica casa de Enid. En cierta ocasión se molestó tanto porque uno de los perros de los niños hizo demasiado ruido que exigió que lo sacrificaran. Afortunadamente, Enid convenció a su marido para que simplemente regalara al perro, pero eso no hizo nada para granjearse el cariño de sus hijastros. Desafortunadamente, él no fue más amable con Enid. Ante esto, Enid inició una peligrosa rebelión. Sintiéndose sofocada por su matrimonio, pero reacia a dejar a Furness o el dinero que ella le había dado, Enid simplemente se alejó cada vez más de la realidad. Tenía legiones de asistentes, un avión privado para su propio uso e incluso un guepardo como mascota. Y era fácil perderse entre tanto lujo. Incluso encontró una manera de convertir las obsesiones de Furness, pero desafortunadamente el autoengaño no fue la única manera en que se las arregló para seguir adelante. Enid nunca había sido la más fiel de las mujeres y, a pesar de los intensos celos de Furness, comenzó a tener varias aventuras amorosas como válvula de presión para poder soportar su matrimonio. A su marido se le ocurrió una escalofriante venganza. Seguro de que su esposa estaba haciendo exactamente lo que estaba haciendo, Marmaduke Furness llegó a los extremos y contrató detectives privados para que la siguieran. Enid no era tonta y se dio cuenta de la presencia de los detectives cada vez que merodeaban cerca de ella. Sin inmutarse, simplemente se los quitó de encima y luego volvió a hacer lo que le gustaba. Luego, aburrida del juego del gato y el ratón, simplemente hacía alarde de sus pretendientes a la vista de todos, justo delante de su marido. Esto fue una racha cruel que solo crecería. A finales de la década de 1930, Enid se había vuelto amante del duque de Westminster, un amante que era verdaderamente una amenaza para Marmaduke Furness, aunque solo fuera por la razón de que él también tenía un montón de dinero y podía mantener a Enid en el lujo al que estaba acostumbrada. Marmaduke y Enid viajaban para jugar en casinos de todo el mundo, partiendo desde la pista de aterrizaje y el hangar que él había construido en su casa. Marmaduke Furness y su esposa Enid vivían en una vida indudablemente extravagante, con una flotilla de vehículos Rolls-Royce, y realizaban safaris en Kenia, África, durante unos meses cada año, donde se mezclaban con el infame y libertino grupo de personas que constituían el Happy Valley o Valle Feliz. Sin embargo, estos meses también estuvieron llenos de decadencia en el sentido pleno y ruinoso de la palabra, y esto tendría un efecto grave en la vida de ambos. Entre las actividades hedonistas en el Happy Valley en Kenia, África, se encontraban el consumo excesivo de alcohol, el consumo de barbitúricos y los eventos de intimidad grupal, si saben a lo que me refiero, es decir, todos contra todos, a la manera de las bacanales romanas. Pero aunque Enid nunca llegó a involucrarse en muchas de estas prácticas, ella era conocida por rechazar los festivales de amor grupales y a veces simplemente pasaba por encima de los participantes que se revolcaban en el suelo como gusanitos amorosos. De todas estas prácticas, al parecer su esposo estaba cautivado particularmente cuando se trataba de beber y consumir otras sustancias. Al poco tiempo todo estaba fuera de control. En un momento dado, Enid sufrió una fuerte caída de su caballo y después sufrió mucho dolor.
Su marido tuvo una idea oscura. Convenció a su médico para que le diera suficiente morfina para ambos, y pronto ambos quedaron enganchados con esta sustancia. Y aunque Enid finalmente asistió a una clínica para dejar el hábito y otras adicciones, Marmaduke Furness no lo hizo. Quizás ya se hayan dado cuenta, pero la maldición matrimonial de Enid estaba regresando otra vez. Thelma, la ex esposa, mencionó que ya desde el año 1937 había confirmación de que Marmaduke y su esposa, la vizcondesa Enid, se peleaban, sobre todo por cuestiones de dinero. Al año siguiente, 1938, una enfermedad de naturaleza oscura había derribado a Marmaduke. Sin embargo, se sabe que le advirtieron los médicos que dejara de beber o seguramente fallecería. Un médico, un especialista alemán, fue llamado para que acudiera junto al vizconde y lo revisara, y este médico a su vez le recomendó a un masajista alemán llamado Motz, que muy pronto se hizo indispensable para el vizconde, de modo que el paciente nunca lo dejaba separarse de su lado, ni siquiera cuando viajaba, como lo era su hábito, en avión privado. Había criados y otras personas que decían que para entonces el vizconde ya se había convertido en adicto a los estupefacientes, que se le suministraban en cantidades que ningún médico en sus 5 sentidos hubiera prescrito. Estas sustancias se alega que eran proporcionadas por el masajista Motz desde Alemania, entrando de contrabando en Inglaterra por vía aérea y aterrizando regularmente en el aeropuerto de Croydon. También se afirma que los asistentes médicos regulares del vizconde, alarmados por los síntomas de su paciente, informaron del asunto a la policía, a Scotland Yard, con el resultado de que el masajista abandonó el país a toda prisa. Pero el ansia de Lord Furness por las drogas se mantuvo, y siendo dueño de $20 millones, no habría que esperar mucho para encontrar otra fuente de suministro. Los problemas domésticos también permanecieron y parecieron haber empeorado, produciendo en ese momento un incidente que en una etapa de la tragedia se llamaría alivio cómico. El vizconde se recuperó lo suficiente como para volar al sur de Francia. Poco después de llegar, recibió la noticia de que Enid había dejado la mansión donde se había quedado sin dejar noticia de su destino. Esto preocupó a Marmaduke Furness durante varios días, y luego recibió un mensaje afirmando que había intentado quitarse la vida a bordo de un taxi pegándose un tiro. El mensaje terminó con la información de que sería inútil dar con su paradero. Profundamente agitado, el vizconde telefoneó desde Cannes, Francia, a Londres, ordenando que la encontraran a toda costa. Eso no costó mucho, porque una búsqueda en los hospitales de Londres localizó a la alta rubia en uno de ellos y efectivamente resultó tener una herida. El doctor echó un vistazo y sonrió. Las heridas habían sido causadas por una operación de estiramiento facial. Para entonces, Marmaduke había tomado un avión de regreso a Inglaterra para estar al lado de su esposa supuestamente moribunda. Este incidente parece haber contribuido a su distanciamiento, molestando especialmente a Enid. Suponemos que porque todas las mujeres tienen derecho a la privacidad durante su proceso de estiramiento facial. Ahora, a sus 40 años, Enid estaba atrayendo más atención que nunca, pero lo que había comenzado como una adulación ahora se había torcido hasta convertirse en un ataque casi constante de rabia celosa. Una noche en el casino Barrier, Marmaduke se enfureció al ver a otro jugador coqueteando con Enid. Retó al hombre a un duelo a pistola al amanecer. Desesperada por poner fin al conflicto, Enid le dio un ultimátum a su esposo Marmaduke. Había alquilado una villa cerca de Niza y llevaría allí a los niños durante el resto del verano. Marmaduke podría seguirla, pero si se quedaba para seguir adelante con el duelo, el matrimonio se acabaría. Marmaduke guardó sus pistolas y siguió a su esposa. El matrimonio con Marmaduke Furness estaba naufragando en el verano de 1939. Fue en ese momento cuando compraron una mansión en Francia en la Costa Azul, ya sea gracias a las ganancias de Enid en algún juego de cartas en el casino, o a que Marmaduke o Duke, como le gustaba que lo llamaran, la haya comprado para disculparse con Enid por desafiar a duelo a un hombre que creía que estaba coqueteando con ella. De cualquier manera, la casa, conocida como la Fiorentina, se convertiría en el símbolo de la vida de Enid. En el año 2012, mucho después de su muerte,
la casa se vendió por $525 millones, lo que la convirtió en la casa más cara del mundo. Cuando la guerra se desató apenas unas semanas después de la compra, la pareja decidió quedarse y no regresar a la seguridad de Londres. En el año 1940, Marmaduke Furness estaba gravemente enfermo de cirrosis hepática, consecuencia de su exceso en la bebida, situación la cual sin duda se vio ayudada por sus otras adicciones. Aunque solo tenía 56 años de edad, murió en el mes de octubre en su propiedad del sur de Francia, dejando viuda a Enid por tercera ocasión. Su muerte en 1940 en una habitación oscura dentro de la mansión causaría más controversia que perseguiría a Enid en los años venideros. Pero cuando esto sucedió, Enid tenía un problema mucho mayor con el cual lidiar. Justo cuando Furness expiró, había comenzado la Segunda Guerra Mundial, y los alemanes invadieron y se apoderaron de Francia. De repente, Enid quedó atrapada en un territorio peligroso. Su vida se convirtió en una supervivencia. Su respuesta ante los acontecimientos sorprendió a muchos. En lugar de acobardarse o quejarse, Enid volvió a ser la mujer pragmática que había sido durante la Primera Guerra Mundial, vendiendo sus joyas para comprar cabras y subsistiendo de manera más magra con mantequilla y queso. Y eso no fue todo. Enid permaneció en Vichy, Francia. Dio la casualidad de que la villa de Enid estaba cerca de un campo de detención lleno de prisioneros, y ofreció la casa al movimiento de resistencia como un eslabón en la cadena para ayudar a los militares aliados fugitivos a llegar a España y luego a su hogar en Inglaterra. Sin dudarlo, Enid comenzó a intentar ayudarlos a escapar, vistiéndoles con ropa de jardinero u otro atuendo civil. También les permitió quedarse con ella hasta que los equipos de búsqueda de la Gestapo cesaran en sus esfuerzos. Y es que los alemanes no sospechaban de ella, una mujer 3 veces viuda, hasta que después de cierto tiempo, exactamente comenzaron a sospechar de ella. Finalmente los alemanes se dieron cuenta de lo que estaba haciendo Enid, y la soga se acercaba cada vez más a su cuello. Ella hizo lo que tenía que hacer. En otra maniobra valiente e incluso imprudente, escapó de Francia hacia Lisboa, Portugal, viajando laboriosamente a pie junto a su hija, y luego se subió a una aeronave que la llevó de regreso a su querida y vieja Gran Bretaña, donde, ahora arruinada, vería la guerra viviendo de la ayuda de amigos. La llegada de Enid a Londres causó sensación. Era una heroína, una mujer que había permanecido en su casa desafiando a la Alemania nazi hasta el último momento posible, brindando ayuda a la resistencia, pero también llevaba sobre sí una nube de sospecha sobre la muerte de su rico marido y su testamento. Enid y sus hijos se mudaron a una casa de Londres. El periodo de la guerra en el cual Alemania incesantemente lanzó bombas sobre Londres, periodo conocido como el Blitz, ya había terminado, pero todavía se seguían lanzando bombas. Una cayó en el garaje de la casa de Enid, quien típicamente despreocupada solo lo informó varios meses después. Todavía cambiaba de amante con tanta naturalidad como lo hacía con los bolsos. Cuando se bañaba cada noche, las criadas colocaban una bata y un camisón a juego con el color de las sábanas, que se cambiaban a diario y se rociaban con su eau de parfum o agua de perfume favorita, Joy, de Jean Patou. También se dispondría un segundo set o un segundo juego de bata y camisón en caso de que Lady Enid quisiera cambiarse durante la noche. A pesar de estos pequeños lujos, técnicamente estaba arruinada y vivía de la ayuda de amigos y vendía sus joyas para poder pagar sus cuentas. La esposa anterior de Marmaduke Furness acusaría a Enid de asesinato basándose en los últimos cambios que había realizado en su testamento, cambios que dejaban la mayor parte del patrimonio a Enid. Cuando Lord Marmaduke Furness falleció en Francia, dejó un testamento con un codicilo revocando legados previamente otorgados a Enid y otro codicilo firmado poco antes de su muerte, reincorporándola con un legado de $10 millones. Un codicilo o codicilio es, en derecho, una disposición que el testador añade a su testamento con posterioridad a ser otorgado, y que tiene como objeto realizarle una modificación no sustancial siempre y cuando no se alteren los herederos ni cualquiera de las condiciones que les afectan en tal condición. Pero antes de que Enid tuviera la oportunidad de hacerse con ese enorme legado, su predecesora, la exesposa de Marmaduke, Thelma Morgan, quien era hermana gemela de la señora Gloria Morgan Vanderbilt,
inmovilizó toda la herencia indefinidamente con una demanda en nombre de su hijo Tony, heredero legal de Lord Marmaduke Furness, alegando que el último codicilo había sido firmado bajo coacción. Enid lo negó, pero hubo pocas esperanzas de resolver el pleito hasta después de la guerra, porque los testigos esenciales estaban varados en Francia. Sobre este asunto hay una nota de prensa norteamericana que narra todo el asunto. A continuación, la transcripción. En una batalla judicial de la exesposa contra la viuda, la hermana de Gloria Vanderbilt, una vez viscondesa Furness, expuso cómo la muerte, la bebida, las drogas y las siniestras influencias le robaron a la noble rica toda pizca de felicidad y a su hijo $20 millones de herencia. Thelma Morgan se convierte en el centro de atención para levantar el sudario de los inmensamente ricos y la infeliz vida de su antiguo marido, el vizconde británico Marmaduke Lord Furness. La de Marmaduke Furness es en muchos sentidos una contraparte de la miserable existencia del difunto Reginald Vanderbilt, esposo de la hermana de Thelma, Gloria, pero en un sentido infinitamente más grandioso y en una escala más trágica. Ambas hermanas se enfrentaron al resplandor de la publicidad de la corte judicial por un hijo único. Gloria Vanderbilt lo hizo con la esperanza de conservar la custodia de Gloria Jr., Thelma lo ha hecho por su hijo de 12 años, el honorable William Anthony Furness, presunto heredero del título y unos $20 millones, pero aparentemente despojado de la mayoría de sus acciones por una serie de codicilios un tanto misteriosos. Una nueva batalla se dio entre la segunda esposa de Marmaduke, Thelma, y su viuda, Enid, Lady Furness, que fue su tercera esposa. La viuda debe explicar al Tribunal de la Cancillería qué indujo a Lord Furness para añadir los codicilios a su testamento. Lord Marmaduke Furness estaba bebiendo hasta morir. El inglés pasó en sus últimos años de la botella a las drogas. Uno de los codicilios bajo escrutinio transfiere de una sola vez una suma de $10 millones desde la posesión definitiva del pequeño Anthony hasta Enid, su madrastra, en su lecho de muerte en Cap Ferrat, Francia, cuando el vizconde moribundo estaba tan débil que solo atinó a garabatear la inicial F. Había un codicilio que transfería otra porción de $100,000 de la gran fortuna a la viuda para que pudiera comprar la villa en la que él estaba exhalando su último suspiro. Todavía, incluso antes de firmar, algo había sucedido que hizo que esa y todas las demás espléndidas propiedades inmobiliarias francesas casi carecieran de valor. Francia había caído ante los nazis. En el momento de la firma, el yate Sister Anne o Hermana Ana, último barco que escapó de Francia, fue a la espera de llevar al millonario británico de vuelta a morir en su propia tierra amada. Aún este consuelo le fue arrebatado cuando Enid, Lady Furness, vetó repentinamente el viajar en el bote, sobre la base de que el yate seguramente sería atacado, sería bombardeado, así que el yate Hermana Ana navegó sin él, y su viaje de regreso no tuvo incidentes, como si el mundo entero hubiera estado en paz. La mala suerte del hombre se mantuvo hasta el amargo final. Sus últimos días estuvieron atormentados por los delirios comunes a los drogadictos. Se agotó suplicando a una presencia femenina invisible para que no se casara con un novio sin valor. Todos los presentes en la habitación del moribundo conocían la identidad de la invisible visitante. Lord Furness imaginó que estaba discutiendo con su hija Averil, muerta hacía mucho tiempo, la cual rompió su corazón al casarse con Andrew Rattray, el cazador blanco de Marmaduke Furness en Kenia, África. Pero la realidad era una pesadilla tanto como los sueños inducidos por las drogas. La muerte del millonario había sido acelerada por un intento anterior de escapar por tierra a España. Esto fue patrocinado por un presunto marqués español que prometió conseguirles los visados necesarios. Pero a medida que el coche del grupo se acercaba a la frontera española, se hizo evidente que no habría visados. Los modales del marqués cambiaron de los de un amigo benévolo a un dictador amenazante, y cuando se vio que se rodeaba de bandidos españoles, el grupo huyó, convencido de que estaba escapando de un complot de secuestro. ¿Qué he hecho para merecer esto?, sollozó el moribundo, aparentemente al fantasma de su hija Averil. ¿Qué había hecho en efecto para merecer esto este hombre brillante, magnético y guapo que había nacido con un título y una de las mayores fortunas de Inglaterra, sufriendo la serie de tragedias que hicieron que sus amigos se preguntaran si había nacido bajo una estrella maligna, aunque
Aunque tanto Marmaduke como en Estados Unidos Reginald Vanderbilt murieron a causa de la disipación, los caracteres de los dos estaban lejos de ser parecidos. La fortuna del norteamericano no podía compararse en tamaño con la enorme fortuna del inglés, pero había una diferencia aún mayor en las mentes que habían heredado. Mucho antes de llegar a la mayoría de edad, Reginald Vanderbilt sabía que era un joven torpe e ingenioso que no tenía nada que interesara a nadie más que su dinero y el glamoroso nombre de Vanderbilt. Richard Canfield, el taur de Nueva York, de quien se dice que despojó a Vanderbilt de al menos uno de sus millones, lo halagó en su cara, pero a sus espaldas se refirió a él como el niño borracho. Reginald Vanderbilt gastó toda su fortuna, que no estaba atada a un fideicomiso o fondos. Marmaduke, aunque dando poco tiempo a los vastos intereses navieros construidos por su padre, preservó su herencia también que, a pesar de los impuestos que eran casi confiscatorios, dejó alrededor de $20 millones. No era propio de él comprar amistad o amor, ni tampoco tomó el gusto por la bebida en una edad temprana. Marmaduke, conocido por sus amigos como Duke, probablemente tenía suficientes talentos como para haber construido una segunda fortuna, tan grande como la que su padre había acumulado. Pero, ¿qué sentido tenía eso cuando ya tenía más de lo que podía haber necesitado? Él se dedicaría a la búsqueda de la felicidad, pero con un sentido común sólido a la manera británica. El padre de Marmaduke, el primer barón Furness de Grantley, que murió en 1912, había advertido a su hijo que conservar millones es a veces más difícil que ganarlos. Por lo tanto, el joven aristócrata dedicó el suficiente tiempo y no más para ser la verdadera cabeza del gran negocio naviero y otros que había heredado. Marmaduke Furness estaba convencido de una cosa, que ningún hombre, rico o pobre, puede encontrar verdadera felicidad hasta que tenga la esposa adecuada y una familia. Esta era su principal preocupación, y lo logró tan bien que arruinó su vida posterior. Cuando apenas contaba con 21 años de edad, se casó con la bella señorita Daisy Hogg en 1904. Para los siguientes 17 años, fue tan perfectamente feliz en su elección que a menudo decía: si perdiera mi fortuna, conozco muchos lugares donde pronto podría construir otra, pero si perdiera a Daisy, no sabría dónde buscar a otra como ella. Este era un sentimiento agradable, como el que cualquier hombre rico podría haber dicho en su aniversario de bodas, pero resultó ser terriblemente cierto. El destino, al parecer cansado de presenciar la salud, el éxito y la felicidad inquebrantables de este hombre, de repente lo golpeó en su lugar más vulnerable. En 1921, su esposa Daisy se sometió a una importante operación abdominal. Por supuesto que tenía al mejor cirujano y atención, y pronto solo fue cuestión de convalecencia. La señora Furness pensó que le gustaría hacer un viaje por el Mediterráneo en su gran yate de vapor, llamado Zafir o Zafiro, lo que hizo que la convaleciente se mareara tanto que en sus convulsiones de náuseas reventó los puntos de sutura de la herida. El yate se dirigía al puerto español más cercano, pero justo cuando se avistó tierra, Lady Furness falleció. Allí ya no había ninguna razón para desembarcar, por lo que el yate se dirigió a Inglaterra, pero la tormenta siguió deteniéndolos hasta que el cuerpo llegó a una condición tan lamentable que hizo que pareciera aconsejable tener un funeral en el mar. Marmaduke Furness sufría no solo de un corazón roto, sino de un hábito de felicidad roto de 17 años. Debió encontrar un reemplazo de su amor perdido y una nueva madre para sus dos hijos, Averill y Christopher. Pasó 5 años solitarios. Lord Furness buscó una mujer que pudiera reemplazar a una mujer perfecta, amor de larga data, y parecía que estaba condenado a no encontrar nunca a una persona similar, y el fracaso lo envió al licor. En 1926, sin embargo, creyó poder lograr esta utopía matrimonial con Thelma, cuya tercera hermana, Consuelo, era la esposa del difunto Benjamin Towe, un rico diplomático estadounidense. Había un hijo llamado Tony concebido durante el matrimonio del vizconde con Thelma, pero el matrimonio no fue satisfactorio y terminó en enero de 1933 con el divorcio concedido a Thelma. La acusación fue de infidelidad por parte de Marmaduke con una tal Helen Grislane en París. La acusación fue de infidelidad por parte de Marmaduke con una tal Helen Grislane en París. Y la acusación no fue negada. Los rumores en ese momento decían que Thelma se había hecho a un lado a favor de la otra mujer.
4 días después de que el decreto de divorcio se hiciera firme, Lord Furness se casó por tercera ocasión. Sin embargo, no con Helen, sino con la alta y rubia australiana Enid Cavendish, viuda del general de brigada Frederick Hart Cavendish, que había muerto en un hotel de París. El general se había casado con ella cuando ella era la viuda de su primer marido, el estadounidense Donald Cameron. Algunos de los amigos más supersticiosos de Lord Furness profetizaron una tragedia para él en esta unión con una mujer que ya había enviudado 2 veces. Tenían razón. Habiendo invadido una vez el encantador círculo familiar Furness, parecía como si el destino estuviera decidido a destruirlo. Tras la muerte de Marmaduke, los hijos de Enid vivieron felices merced a las generosas provisiones hechas para ellos por Marmaduke. No fue tan feliz el destino de los 2 hijos de Lord Furness, fruto de su unión con su primera esposa. La siguiente víctima de la maldición fue la querida y hermosa hija del vizconde llamada Averill. Ella se enamoró y se casó a pesar de las amargas objeciones de sus padres, y contrajo matrimonio con un hombre 28 años mayor que ella, llamado Andrew Rattray, un mozo de cuadra que había sido ascendido a jefe de cazadores blancos de los safaris africanos de Furness. Marmaduke Furness discutió, suplicó, ordenó y finalmente amenazó con desheredar y repudiar a su hija. Parecía imposible que ambos quisieran decir lo que decían, pero lo hicieron. Sus últimas palabras fueron: «Tú lo lamentarás tanto como yo». Esta profecía se cumplió, pero no de la manera que el padre esperaba. Fue otro encuentro fatal y de amor verdadero. Negándose a tocar un centavo del dinero de su padre después de su disputa, ella y su esposo se fueron a África y vivieron allí en la pobreza. Durante 2 años, Rattray fue un marido devoto. Entonces hizo lo más cruel que podía hacerle a su esposa. Murió, dejando a su mujer desolada. Tan pronto como la noticia de la muerte llegó a oídos de Lord Furness, que había sido torturado por su dureza propia y solo impedido por el orgullo de perdonar a la pareja, su padre intentó persuadirla para que regresara a Inglaterra y le envió un telegrama con el mensaje: «Ven de vuelta a mi corazón, todo es perdonado y olvidado». Averill iba a ser reinstalada en toda la riqueza y el glamour que pertenecían a su posición en la vida, pero la viuda pensaba amargamente en las penurias y humillaciones impuestas a su marido. La hija respondió que nunca perdonaría ni olvidaría, y nunca lo hizo. Ella hizo oídos sordos y continuó viviendo indigentemente en África hasta su muerte unos años más tarde. Así la muerte le robó a Marmaduke Furness las 2 mujeres que más amaba, y bajo circunstancias dolorosas de recordar. Los afectos y esperanzas de Marmaduke se centraron en su hijo, el segundo hijo de aquel matrimonio, el honorable Christopher Furness, heredero del título y digno de todas las formas que su padre podría pedir. Christopher nunca lo desafió ni lo decepcionó, sino que parecía estar siempre dispuesto y listo para hacer todo lo que debería, sin que se le dijera ni se le instara. Guapo, elegante, magnético como su padre, era muy querido por sus hermanos oficiales de la Guardia Galesa. El hermano de Averill, Christopher, un apuesto oficial de la Guardia Galesa, fue entonces la otra víctima escogida por la tragedia. Cuando el ejército de Inglaterra marchó valientemente hacia Francia, Christopher se contaba entre las tropas que acudieron al llamado. Cuando después el ejército inglés, derrotado y desconcertado, regresó a casa desde Dunkerque, Christopher no regresó. Se creía que lo tenían prisionero, pero los alemanes se habrían jactado de la captura de un heredero del vizconde, mas no lo hicieron, y el registro oficial era desaparecido, presuntamente muerto. El padre se anunciaba en los periódicos pidiendo a cualquiera que pudiera saberlo que se comunicara con él, y finalmente fue posible reconstruir una imagen de lo que pueden haber sido los últimos momentos de Christopher. El 6 de abril de 1941, los oficiales del ejército que estuvieron presentes en la retirada de Dunkerque testificaron que durante el trágico mayo de 1940, Dick, aunque herido, había insistido en permanecer con sus hombres. Fue visto por última vez por sus compañeros oficiales montado sobre un tanque de guerra, disparando una ametralladora Bren a las hordas de alemanes que lo rodeaban. Al menos Lord Furness sabía que su hija estaba en su tumba, pero la cuestión del destino de Christopher lo atormentó hasta el final. Y así, por fin, de la que había sido una de las familias más felices de Inglaterra, solo quedó el vizconde Marmaduke Furness. En ese momento se parecía poco a su antiguo yo, porque tenía la costumbre de buscar alivio a su dolor en la bebida y luego en las drogas.
Algunos testigos de la muerte de Marmaduke afirmaron que fue torturado por visiones de sus hijos Averyl y Christopher. Se levantaba en la cama para rogarle a su hija que no se casara con Rattray o para llorarle a su hijo. Entre otras cosas decía: «¿Estás vivo? ¿Lo estás? ¿Lo estás? Habla, muchacho, habla, no puedo oírte». Nunca hubo respuesta. Si en Estados Unidos Reginald Vanderbilt fue llevado a beber nada más que por un complejo de inferioridad, no es difícil comprender ahora que semejante serie de golpes propinados por el destino al señor Furness podrían tener el mismo resultado, y cuando los médicos le advirtieron a Marmaduke que debía parar o morir, recurrió a las drogas. Esta fue la principal afirmación que su ex esposa Thelma se esforzó por probar con gran número de testigos, entre ellos Sir Robert Lynch, toxicólogo del Ministerio del Interior. Ella sostuvo que un hombre inmerso en drogas no se encuentra en una condición responsable, que un adicto hará casi cualquier cosa para apaciguar su deseo, y que esto explicaba los cambios en su testamento, privando a su hijo Tony de lo que ella afirmaba que era la parte que le correspondía en la herencia de Lord Furness. La lucha de la madre era enteramente en interés de su hijo, y sin embargo existía la curiosa posibilidad de que, en caso de que ella saliera completamente victoriosa, su hijo Anthony pudiera obtener solo una parte insignificante del botín de la batalla legal. En el testamento seguía siendo Christopher, el hijo de Marmaduke, quien legalmente estaba aún vivo, el beneficiario principal, y era por tanto el tercer vizconde Furness. Si después de la guerra Christopher hubiera aparecido, la fortuna de Marmaduke hubiera sido para él y no para Tony, aunque Thelma hubiera logrado privar de dicha fortuna a la viuda, a Enid. Todavía si Thelma no hubiera interpuesto esta acción, el testamento habría sido aprobado sin duda en el transcurso de los meses siguientes, y Christopher, si hubiera estado vivo, sin duda hubiera adquirido el título, pero con muy poco dinero para respaldarlo. Sus atrevidas aventuras en la Segunda Guerra Mundial habían revelado el lado férreo de Enid, que pocos sabían que existía, pero una vez de regreso en Inglaterra sufrió un gran retroceso. Inglaterra no era exactamente un refugio seguro en ese momento, ya que era bombardeada casi a diario por los alemanes. En consecuencia, Enid buscó consuelo como acostumbraba hacerlo, es decir, consiguiéndose un hombre. Mientras estaba hospedada en el Hotel Claridge y esperaba que el dinero de su marido fallecido, Marmaduke Furness, llegara a ella gracias al trabajo de sus abogados, conoció a Valentine Brown, el conde de Kenmare. Digamos que estos dos ya tenían historia. Enid ya estaba muy familiarizada con Brown, ya que había sido uno de los chicos con los que se había divertido en sus diversos coqueteos, a pesar de que había estado casado con la cortesana Doris Castle-Rose. Los dos incluso habían considerado casarse antes, pero como Enid dijo alguna vez, mi marido o su esposa se interpusieron en el camino. Ahora, sin embargo, ambos eran libres como pájaros, y ambos trabajaban bajo un enorme concepto erróneo. El título de conde de Kenmare de Valentine Brown podría haber sido un buen título, pero el propio conde era casi tan pobre como un ratón de iglesia gracias a sus enormes gastos. Y no es como que Enid no se diera cuenta de esto. Mientras tanto, el conde supuso que Enid contaba con montones de dinero a la mano, pero como el dinero estaba inmovilizado en los tribunales, ella realmente no lo tenía. Enid necesitaba un mecenas social y un conde era un escalón ascendente en la escala social partiendo del vizconde Marmaduke Furness, el marido fallecido. Así que ambos parecían ser la pareja perfecta. Se casaron y las idas y venidas de Valentine en la casa de Enid se convirtieron en la norma. No le gustaban las escaleras, alegando que serían su muerte debido a su mal corazón. Él llegó a decir, si el sexo no acaba conmigo primero. Pero estaba contento con Enid, a pesar de su falta de dinero. Falsas pretensiones o no, Enid era ahora la condesa de Kenmare en Irlanda, y para disgusto de la infame y autoritaria madre de Valentine Brown, Enid se estableció felizmente en el hogar ancestral de Killarney. El desastre se produjo rápidamente. Los periódicos la llamaron la noble sin un centavo, y aceptó un trabajo en una tienda departamental de Debenhams, mientras el caso judicial sobre su herencia se prolongaba. A la edad de 52 años, Valentine Brown, el esposo de
A la edad de 52 años, Valentine Brown, el esposo de Enid, sufrió un ataque cardíaco fatal pocos meses después de su boda. El corazón de Valentine falló, no durante las relaciones sexuales, y Enid quedó así viuda por cuarta vez. Esta etapa de la maldición de Enid llevó a su momento más notorio. Enid contaba ahora con 51 años de edad y estaba prácticamente sola en Irlanda. Y fue entonces cuando hizo un descubrimiento milagroso, casi bíblico. Contra todo pronóstico estaba embarazada de Valentine Brown, muy posiblemente el próximo heredero de la casa de Kenmare. Debería haber sido un momento feliz, pero su ex-suegra pensaba lo contrario, porque esta advenediza todavía se aferraba al linaje familiar y esto lo obligó a tomar una decisión impactante. Según una versión de los hechos, la familia superviviente de Brown recibió tan mal la noticia de este futuro heredero que obligaron a Enid a interrumpir abruptamente su embarazo para que el hermano del fallecido, Gerald, pudiera heredar el título. Simplemente no podían permitir que la línea de Enid contaminara tanto el árbol genealógico de Kenmare. Fue una historia realmente horrible y probablemente también muy alejada de la oscura verdad. En realidad parece haber muy poca evidencia de que Enid estuviera embarazada a la edad no tan verde de 51 años. De hecho, la mayoría de los historiadores creen que ella simplemente inventó el embarazo para aferrarse a la casa de Kenmare. Después de todo, logró permanecer allí durante un año completo antes de que esta historia se extendiera más allá de toda creencia. Con esto, Enid demostró que era una mujer que realmente no se detendría ante nada, y antes de llegar su fin lo demostraría 10 veces. En agosto de 1948, Enid, luciendo una seductora cabellera plateada y ojos color turquesa, pisó la planta principal del casino de Montecarlo. La acción en las mesas de juego se detuvo. Siempre llamó la atención, a menudo tanto por su estilo de juego intrépido como por su apariencia. Cuenta la leyenda que una noche ganó lo suficiente jugando a las cartas como para comprarse la casa más espectacular de la Costa Azul. La mujer, de casi 6 pies de altura o 1,80 m, lucía un vestido de noche de seda con un collar de diamantes de 3 niveles y el cabello coronado con una tiara de diamantes, un regalo de su tercer marido, Marmaduke, el primer vizconde de Furness, para lucirlo en la coronación del rey inglés. Los hombres de la mesa principal se pusieron de pie cuando ella se acercó. Sir Sultan Muhammad Shah, el tercer Aga Khan y uno de los hombres más ricos del mundo, sonrió ante su llegada. Él dijo: «Mi querida Enid, ¿no podrías ser más discreta en tu entrada? La próxima vez, por favor, ven vestida de negro para que puedas seguir con el juego sin la indudable distracción que tu presencia en mi mesa va a crear». Lady Kenmare, la antigua señorita Enid Lindeman de Stratfield en Sydney, Australia, sonrió en silencio y se sentó. Estaba lista para jugar. Después de la muerte de Valentine, Enid heredó su parte del patrimonio de Marmaduke. Regresó a su amada villa francesa, la Fiorentina, que se convirtió en la casa más famosa en uno de los promontorios más famosos del mundo. El libro de visitas estaba lleno de polvo de estrellas, desde John F. Kennedy hasta Frank Sinatra. Incluso la realeza visitó el lugar, el príncipe Rainiero y Grace Kelly, y Eduardo, duque de Windsor, junto con su esposa Wallis Simpson. Fue aquí durante una prolongada sesión de bridge, donde el amigo y vecino de Enid, el dramaturgo William Somerset Maugham, le dio a Enid el apodo por el que llegaría a ser recordada. Preguntándose en voz alta sobre su título nobiliario, Lady Kenmare, y el hecho de que sus 4 maridos habían muerto, sugirió que un título más apropiado sería Lady Killmore, que sería algo así como Lady Matamás. El apodo se quedó, con consecuencias devastadoras. A pesar de toda su larga lista de maridos ricos, Enid nunca pareció llevarse bien con las damas de alta sociedad. Una de sus mayores enemigas fue la notoriamente despiadada Daisy Fellows, quien una vez describió a Enid como una australiana con un pedigrí vago. En cierto momento, Enid estaba conversando con Daisy y le dijo: «Gente de nuestra clase», solo para que Daisy la interrumpiera y le dijera: «Un momento, Enid, ¿tu clase o la mía?». Muy pronto el resto de la sociedad empezó a hacer lo mismo. Con el tiempo, Daisy Fellows convirtió a Enid en el blanco de las burlas donde quiera que fuera. El eje de sus burlas era un punto doloroso. Daisy empezó a insinuar que, con tantos maridos de Enid convenientemente fallecidos, Enid probablemente fue la responsable de llevarlos al más allá.
En alguna ocasión, Daisy se jactó de que iba a tener una cena con 12 invitados, todos ellos asesinos, según dijo, y luego se burló diciendo, hay 6 hombres y 6 mujeres, y Enid ocupará el lugar de honor porque de entre todos ella es la que más personas ha matado. Una noche, Enid asistía a una cena en Long Island con su habitual grupo acomodado de amigos, cuando su nuevo apodo reapareció para atormentarla con un mordisco decididamente amargo. Su anfitriona le preguntó directamente por qué la llamaban Lady Killmore. Resumiéndolo en pocas palabras, Enid se levantó rápidamente de su mesa y regresó a su casa en Manhattan. Y si creían que este apodo era el legado más cruel que tenía, no. No lo fue. Durante la mayor parte de su vida, los mayores pecados de Enid fueron meros chismes sobre su viudez negra, pero entonces los rumores sobre sus supuestos crímenes se volvieron demasiado reales. En 1954, el vástago, el heredero de uno de los grandes almacenes departamentales de Nueva York, Donald Bloomingdale, se encontró con Enid en un hotel de Nueva York y terminó pidiéndole a la mujer de mediana edad que le consiguiera algunas sustancias. Enid, a pesar de su propio pasado accidentado con la adicción, más adelante aprendería a arrepentirse. Según los informes, las sustancias solicitadas llegaron a la puerta de Bloomingdale, amorosamente envueltos en un pañuelo de encaje bordado con las iniciales de Enid, o bien los envió hábilmente escondidos en un marco plateado que contenía una fotografía de ella misma. Entonces sucedió lo peor. La dosis resultó trágicamente fatal para Donald Bloomingdale, y había un rastro que conducía directamente a Enid. Para escapar de cualquier interrogatorio, Enid tuvo que huir de Nueva York. Sin embargo, la sombra de este evento trágico se fue con ella. Poco después de este trágico acontecimiento, Enid abandonó por completo el drama de América del Norte y Europa. En cambio, vivió en una granja en Sudáfrica durante el resto de su vida. Sin embargo, nunca perdió su talento para lo dramático. Siempre le gustaba meterse con los periodistas que preguntaban por sus difuntos maridos. Bromeando una vez, dijo, «No me molesto con el divorcio, es demasiado complicado, yo simplemente mato a mis maridos». Algunas personas, sin embargo, siempre iban a tomar eso como una confesión. Enid Lindemann había sido criada para ser bella y deseable, y había tenido un éxito más allá de sus expectativas. Mientras que antes equiparaba el amor con tener que cautivar a un hombre que estaba dispuesto a comprarle cualquier cosa que deseara, Enid ahora comprendía que el mayor regalo que podía recibir era tener un lugar igual al lado de un hombre en lugar de detrás de él. Nunca volvió a casarse. Murió de neumonía el 5 de enero de 1973, a la edad de 81 años, después de haber gastado la mayor parte de su fortuna. Siempre fue muy generosa y distraída, solía guardar collares de diamantes en cajas de pañuelos, prodigó casas, granjas, aviones y barcos a sus hijos. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te deseo un buen día.